Una mujer negra es acosada en un restaurante por una pandilla que cree poder humillarla impunemente. Trevor, Sean, Kayla y Lucas buscan atención, dominio y espectáculo, sin importar a quién pisoteen. Pero lo que no sabían, ella era exinfante de Marina, entrenada para responder con precisión donde otros pierden el control. Y solo escuchen cómo este intento de intimidación terminó con una lección inolvidable. Era un viernes por la tarde y el aire en San Diego estaba cargado de esa humedad espesa que anuncia tormenta sin lluvia. Las calles vibraban con tráfico lento, bocinazos dispersos y el ajetreo del cierre laboral. En medio de todo, el Lucky's Diner, un restaurante modesto con aroma a café recién hecho y piso ajerlizado, ofrecía su refugio habitual a quienes buscaban un momento de paz antes de regresar a casa. Naomi Brooks cruzó la puerta sin hacer ruido. Vestía ropa cómoda, de esas que no llaman la atención, jeans oscuros, una chaqueta de mezclilla y el cabello recogido en una coleta baja. Era su día libre. Nadie en el restaurante, ni el joven que llenaba los azucareros, ni la pareja mayor en la esquina, podía imaginar que aquella mujer, aparentemente tranquila, había servido más de 10 años como infante de marina. Y eso a Naomi le gustaba, que no lo supieran. Pidió un sándwich de pavo con pan integral, sin mayonesa. Se sentó junto a la ventana, sacó su libro de bolsillo, uno de tácticas de liderazgo que aún releía por costumbre, y se permitió respirar. Jenny, la mesera, le sonrió de lejos con complicidad. Era clienta habitual desde hacía unos meses y siempre dejaba buena propina y pocas palabras. Todo parecía en equilibrio, hasta que se abrió la puerta. Entraron 4 personas hablando alto, como si el restaurante entero fuera suyo. Trevor Cole iba al frente, complexión ancha, camiseta sin mangas y una energía de confrontación que precedía su presencia. Le seguía Kayla Dunn, móvil en mano, grabando con esa media sonrisa de quien cree que el mundo es su audiencia. Sean Miller, con gorra al revés y ojos inquietos, caminaba detrás haciendo chistes pesados. Y Lucas Grant, el más joven del grupo, entró último, sin hablar, pero mirando alrededor como quien busca aprobación en cada paso. Desde el primer momento se notó que no venían a cenar en paz. «¡Hey, Jenny!», gritó Trevor apenas vio a la mesera. «¿No tienes un descuento para celebridades locales?». «Sí, estamos en vivo», añadió Kayla, apuntando el teléfono hacia el rostro de la mujer. «Saluda a tus fans, nena». Jenny intentó sonreír con profesionalismo, aunque la incomodidad se le notaba en los hombros tensos. Con voz suave, les pidió que se sentaran y dejaran de grabar, pero el grupo no obedeció. Se pararon cerca del mostrador, bloqueando el paso, alzando la voz, haciendo bromas sobre el uniforme de la mesera, su acento al hablar inglés y otros detalles que revelaban una intención clara: incomodar, exhibir, dominar. Naomi alzó la vista de su libro. Observó la escena sin prisa, midiendo gestos, tonos, distancias. Había visto esto antes, no en guerra, sino en bares, escuelas y esquinas de barrio. Gente buscando sentirse poderosa a través de la humillación de otros. La injusticia estaba allí, densa como el vapor del café olvidado. Jenny seguía intentando mantener el control. «Señores, si van a cenar, por favor, si no, tendré que llamar al encargado», dijo, esta vez con la voz un poco más firme. Fue entonces cuando Naomi, sin levantar el tono, habló por primera vez. «Déjenla hacer su trabajo», dijo. «No están en un escenario, están en un restaurante. Respétenla». El silencio que siguió fue breve, como el clic de una trampa activándose. Kayla giró la cámara hacia Naomi. Sean soltó una carcajada. Trevor se giró lentamente, como si estuviera esperando justo eso, una excusa. «¿Y tú quién eres? ¿La policía de la cortesía?», dijo. «Mira, Kayla, aquí tenemos a una heroína anónima. Quédate en tu mesa, señora». Naomi no respondió, mantuvo la mirada. Sin odio, sin provocación, pero eso solo aumentó la tensión. Sean imitó su forma de hablar con tono exagerado. Lucas murmuró algo que hizo reír a Kayla. Y entonces, sin filtros, comenzaron las insinuaciones. Comentarios sobre el tono de piel de Naomi, sobre su cuerpo, sobre cómo se ve a alguien que da órdenes. Todo disfrazado de chistes, pero con la punzada de quienes disfrutan provocar. La atmósfera se tornó densa. Algunos clientes dejaron de masticar.
Jenny retrocedió 2 pasos, como si de pronto el suelo se volviera inestable. Naomi, en cambio, no se movió. No por orgullo, sino porque sabía que el momento lo requería. Había aprendido que a veces, para evitar el caos, había que plantar los pies justo donde otros se descontrolan. Sabía también que, cuando alguien actúa con total impunidad, es porque cree que nadie lo va a detener. Era esa creencia la que debía romperse. Y así, mientras el grupo se reía, mientras las miradas oscilaban entre la incomodidad y la complicidad, mientras la noche afuera se tornaba aún más húmeda y espesa, la chispa se encendió. Una chispa pequeña, apenas perceptible, pero suficiente para anunciar que lo que venía después no sería un simple mal rato en un restaurante. El ambiente dentro de Lucky's Diner se había transformado por completo. Lo que antes era un espacio acogedor, casi rutinario, ahora se sentía como un escenario sin salida. No hubo gritos, no hubo forcejeos inmediatos, pero el silencio que quedó tras las burlas fue mucho más estridente que cualquier palabra. Era ese tipo de silencio que precede a algo inevitable, aunque nadie se atreva a nombrarlo. Walt Harrison, el gerente, un hombre de poco más de 60 años con manos de panadero y el corazón de quien aún cree que la amabilidad puede resolver cualquier cosa, se acercó con paso firme pero nervioso. Había visto peleas antes, en su juventud, en el ejército, pero esta era distinta. Había desprecio en el aire, un deseo de dominación gratuita que le revolvía el estómago. «Muchachos, esto no es un bar. Si no van a ordenar, les pido que se retiren», dijo con voz quebrada. Trevor ni lo miró directamente, le dio un ligero empujón con el antebrazo, sin violencia visible, pero con toda la intención de marcar su territorio, como quien aparta un estorbo menor. Walt tropezó un paso atrás y bajó la mirada. Nadie lo ayudó. Ni siquiera él mismo supo por qué no alzó la voz. Naomi, desde su mesa, no se movió, pero su mente ya había activado protocolos antiguos. Instintivamente identificó las posibles salidas, la puerta de la cocina, la entrada principal, la barra como posible cobertura. Estudió la distribución. El reflejo de la cafetera de acero le mostró un ángulo muerto detrás del grupo. Los cubiertos sobre las mesas, el carrito de postres, todo se convertía, en segundos, en variables tácticas. Así operaba su cerebro entrenado, sin emoción, sin ruido, sin demora. Pero no estaba en zona hostil, al menos no oficialmente. No había uniforme ni orden de misión. Estaba en un restaurante de barrio, un lugar donde la guerra no tenía cabida. Y aún así, su cuerpo le decía otra cosa. Inspiró profundamente, contó 4 segundos, mantuvo el aire. 4 más. Expiró. 4 más. Una y otra vez como lo hacía en las noches en que los recuerdos pesaban más que el colchón. Le había prometido a Andrea, su hermana menor, que iba a evitar meterse en problemas, que no volvería a reaccionar antes de pensar, que no dejaría que el pasado tomara las riendas. Pero la realidad se cerraba sobre ella como un anillo de fuego. La pandilla formó un semicírculo, no amenazante en lo físico, pero sí en lo simbólico. Una maniobra instintiva, el tipo de cercamiento que no se aprende, sino que sale solo como respuesta a la inseguridad disfrazada de agresión. Sean, con la gorra más ajustada que nunca y los puños en los bolsillos de su sudadera, tenía esa mirada de quien necesita validación. No por la causa, sino por la acción. Acababa de salir de un centro correccional juvenil y no quería parecer débil delante de sus amigos. No entendía el valor del respeto, pero sí temía el desprecio. Y actuar, aunque fuera con violencia, le parecía la única forma de existir. Trevor, por su parte, tenía el rostro endurecido por semanas sin trabajo, una familia que no lo quería cerca y una frustración que no sabía canalizar. Encontrar a alguien como Naomi, tranquila, serena, segura, era una amenaza para su precaria idea de control. Necesitaba imponerse, no por rabia, sino porque su orgullo no sabía qué hacer con la impotencia. Kayla, con su teléfono aún grabando, se alimentaba del espectáculo. Quería clics, reacciones, una historia que le diera números. Poco le importaba si alguien salía herido o humillado, mientras pudiera luego poner una descripción llamativa y decir, «yo estuve allí».
Lucas, el más callado, el más joven, era simplemente arrastrado por la marea. No parecía tener una opinión propia. Sus ojos, aunque vacilantes, seguían al grupo como si quedarse atrás significara desaparecer por completo. Y Naomi sentía como el nudo se apretaba dentro del pecho, no por miedo, no por rabia, sino por vergüenza ajena, por dolor colectivo, por esa forma silenciosa de violencia que no deja marcas visibles, pero sí cicatrices en la dignidad. Jenny, la mesera, temblaba al fondo del mostrador. Sus manos buscaban algo que hacer, enderezar servilletas, recoger una cuchara, pero no lo lograban. Sus ojos evitaban encontrarse con los de Naomi, como si eso confirmara que el lugar había dejado de ser seguro. Dos clientes mayores, una pareja de esposos que venía todos los viernes desde años, permanecían inmóviles, aferrados a sus tazas de café, como si fueran anclas. No hablaban, no comían, solo estaban, como si esperar el final fuera su única opción. Y en medio de todo eso, Naomi sintió algo aún más punzante que la ofensa, la humillación compartida. No la suya, no le afectaban los comentarios ni las miradas, pero sí la sensación de que el lugar, ese restaurante sencillo, ese pequeño refugio del caos, estaba siendo contaminado por una falta de humanidad que dolía presenciar. Era como un cuchillo sin filo, no cortaba de inmediato, pero iba abriendo camino con cada segundo de silencio, con cada gesto no enfrentado, con cada injusticia normalizada. Y Naomi lo sabía. Sabía que aún podía evitar el desastre, pero también sabía, en el fondo de su experiencia, de su memoria, de su carácter, que el punto de no retorno estaba peligrosamente cerca. El momento estaba contenido en una calma falsa, como esas tormentas que no estallan pero electrifican el aire. Nadie hablaba, pero los gestos, mínimos, cortantes, flotaban como cuchillas invisibles. El restaurante, con sus luces cálidas y olor a grasa, parecía suspendido en una escena que no le pertenecía. Y sin embargo, ahí estaba, atrapado entre el abuso y el miedo. Fue entonces cuando Naomi Brooks se levantó. No lo hizo de golpe, ni con teatralidad. Se puso de pie como lo hace alguien que conoce el peso real de actuar en el momento justo. Sus manos no temblaban, sus ojos no buscaban aprobación. Se enderezó con la lentitud precisa de quien sabe que cada segundo es un mensaje. Estoy en control, aunque no lo parezca. El sonido de la silla rozando el suelo pareció marcar un antes y un después. Todos ustedes, bajen las manos y den un paso atrás. No quieren lo que viene después, dijo Naomi, con voz clara, pausada, sin levantar el tono. No gritó, no amenazó, pero habló con la misma autoridad con la que se da una orden bajo fuego cruzado. Con ese tipo de firmeza que no necesita demostrar nada, porque ya lo ha demostrado todo en lugares donde el silencio pesa más que las palabras. Un murmullo recorrió el diner. Algunos clientes contenían la respiración. Jenny giró lentamente el rostro hacia Naomi, como si aquella frase le diera permiso de volver a creer que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Kayla rió para su teléfono, aún transmitiendo en vivo. ¿Qué es esto? ¿Una película? Se burló, enfocando el rostro de Naomi. Trevor, sin apartar su cuerpo de la entrada principal, respondió con tono arrogante. Aquí no mandas tú, siéntate mujer, nadie te pidió tu opinión. Pero Naomi no se sentó, no retrocedió, movió una silla hacia un lado con suavidad, no como arma, sino como gesto táctico. Abrió un corredor entre las mesas. Con eso solo dijo lo que muchos no se atrevieron a pronunciar. Hay una salida. Pueden moverse, pueden elegir. Jenny entendió primero. Sin palabras, tomó a una pareja mayor de la mano y aprovechando el hueco, los guió hacia la puerta que daba a la cocina. El movimiento fue lento, pero decisivo. Las tazas sobre la mesa quedaban aún tibias, pero su presencia se había desvanecido como humo. Ya no eran solo testigos, ahora eran sobrevivientes de una escena que podía escalar en cualquier dirección. Y entonces algo se quebró en el grupo agresor. No fue un grito, ni una caída, fue una duda. Lucas Grant, el más joven del grupo, bajó la mirada. Sus ojos, hasta ahora ocultos detrás de la arrogancia colectiva, se nublaron un segundo. Titubeó, miró a Naomi, luego a Kayla, luego a Trevor,
y por primera vez pareció no estar seguro de estar en el lugar correcto. Ese pequeño gesto, tan leve como una respiración, fue la primera grieta real en la fachada de fuerza que intentaban sostener. Desde la barra, Walt Harrison, el gerente, vio la oportunidad. Con manos algo temblorosas, buscó el teléfono detrás de la máquina de café. Marcó 911. Su voz fue baja pero determinada. No pidió permiso, solo informó. Disturbio en el Lucky's Diner, agresión verbal, riesgo de violencia, hay clientes en peligro. La llamada quedó registrada, y con eso el tiempo empezó a contar distinto. Naomi, sin perder la calma, dio un paso más al frente. Sus manos seguían visibles, abiertas, sin gesto de amenaza, pero su postura transmitía algo más fuerte que fuerza, convicción. Todavía tienen una opción, dijo. Se sientan, esperan a la policía y esto queda en escándalo, no en reporte de agresión. Es su última oportunidad de hacer lo correcto sin consecuencias graves. Trevor apretó la mandíbula. Kayla bajó el teléfono unos centímetros. Sean resopló. Lucas dio otro medio paso hacia atrás. Y en ese instante preciso, por primera vez en toda la noche, el aire cedió. El ambiente, hasta ahora como una cuerda a punto de romperse, pareció aflojar apenas lo suficiente para permitir una idea. Quizás, solo quizás, esto no termine mal. La esperanza, tenue pero real, se deslizó como vapor entre las mesas. No era esperanza ingenua, no era un todo va a estar bien. Era una esperanza madura, cansada, que conoce el precio de la paz y aún así lucha por ella. Naomi no era salvadora, no quería serlo, pero en ese restaurante cualquiera, en una noche cualquiera, marcó una línea invisible con palabras que pesaban más que los gestos violentos de sus oponentes. Una línea que decía, hasta aquí, ni un paso más. Y esa línea, aunque aún frágil, ya comenzaba a sostener algo más grande que el miedo. El ambiente en el Lucky's Diner se mantenía suspendido entre dos futuros posibles, uno dominado por la razón, otro por el caos. Y durante un segundo, tal vez un último respiro de cordura, parecía que el grupo cedería, que el peso de las miradas, el silencio incómodo y las palabras firmes de Naomi serían suficientes para evitar lo inevitable. Pero entonces Sean metió la mano al bolsillo de su sudadera. Fue un gesto rápido, casi automático, que no parecía planeado. Tal vez una reacción impulsiva, tal vez un intento desesperado de recuperar el control. Pero lo que salió de su mano no dejaba espacio a interpretación. Un pequeño cúter, de esos que se abren con un clic seco y peligroso. Y con ese clic se borraron los tal vez. El espacio cambió. La amenaza se volvió concreta. Naomi dejó de ser la mujer que trataba de evitar un conflicto, y se convirtió en lo que el entrenamiento había formado. Una profesional con criterio, autocontrol y experiencia para actuar sin vacilar. Sin levantar la voz, sin emitir advertencia, actuó. Primero, desplazamiento lateral. Naomi giró sobre su pie izquierdo, sacando su cuerpo del eje directo de ataque. Su brazo derecho interceptó la muñeca de Sean, no con fuerza bruta, sino con la precisión quirúrgica de quien ha repetido ese gesto cientos de veces. La torsión fue mínima, justa para romper la línea de fuerza del oponente sin causar daño irreversible. El cúter cayó de su mano, rebotando sobre el suelo con un sonido hueco y metálico, que rompió el silencio como un latido seco. Antes de que Sean pudiera reaccionar, Naomi lo guió hacia la silla más cercana, usando su impulso contra él mismo. No lo tiró, lo colocó, como si el cuerpo del joven no fuera más que una extensión del movimiento bien ejecutado. Trevor, al ver esto, reaccionó con un puñetazo directo, torpe, sin técnica. Era fuerza sin control, rabia sin dirección. Naomi lo vio venir. Dio medio paso al frente, cerró distancia antes del impacto, bloqueó su codo con el antebrazo y con una palanca limpia aprovechó su peso para derribarlo sin herirlo, pero con una contundencia que dejó claro que no habría segundo intento. Kayla gritó. Su celular grababa en ángulo invertido, colgado en su mano. Tal vez por desesperación o por simple reflejo, intentó jalar a Naomi del cabello, pero no sabía con quién lidiaba.
Naomi giró sobre sí misma, atrapó su muñeca y utilizando el mismo cinturón de Kayla, decorativo, largo, suelto, la inmovilizó con una técnica que parecía casi coreografiada. La mujer quedó boca abajo sobre el suelo, sin poder moverse, respirando agitada y sin entender en qué momento la situación había cambiado. Lucas, el único que no actuó, dio 2 pasos atrás con las manos alzadas, como si el hechizo de grupo hubiera sido roto. Murmuraba una y otra vez, «Yo no quería esto, yo no quería problemas». Y entonces se hizo el silencio. El verdadero. No el de antes, cargado de amenaza, sino uno nuevo, el de la contención lograda, el de saber que el punto de no retorno había sido cruzado y ganado. Naomi respiró hondo, evaluó la escena. 3 personas en el suelo, ninguna herida de gravedad. 0 sangre, salvo un pequeño corte en la mano de Sean, provocado por su propio cuchillo al caer. Se acercó sin prisa. Se agachó frente a él. No lo reprendió, no gritó. Le ofreció una servilleta. «Respira, hombre, aprieta aquí, no es profundo», dijo, con voz neutral, casi maternal. Sean la miró sin saber si sentirse humillado o aliviado. Naomi tomó el celular que aún grababa desde el suelo. Lo levantó, detuvo la transmisión y lo colocó con la pantalla hacia abajo sobre la mesa más cercana. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió. Entraron 2 agentes de la policía local. Al frente venía el oficial Ramírez, un hombre de rostro sereno y pasos seguros. Observó la escena detenidamente. Los clientes aún sentados, Walt sosteniendo la puerta, Jenny llorando sin hacer ruido detrás del mostrador. Y los miembros del grupo reducido al silencio. En el centro, Naomi de pie, con la calma de quien no necesita justificarse. Ramírez frunció levemente el ceño, reconociendo algo familiar en su forma de estar. «Señora Brooks, ¿sirvió en los Marines?», preguntó. Naomi asintió, sin añadir más. «Entonces sabe que daremos parte completo», añadió el agente, esta vez con tono de respeto. El segundo oficial comenzó a recoger las declaraciones de los clientes, que confirmaron la agresión inicial del grupo, el intento de intimidación, la intervención firme pero proporcional de Naomi y la actuación controlada en todo momento. Walt, aún conmocionado, entregó las grabaciones de la cámara de seguridad. No hubo necesidad de interpretaciones, no hubo lugar para malentendidos. Y así, el final de esa noche no fue caótico, ni heroico, ni glorioso. Fue justo. En un restaurante cualquiera, una mujer, sin buscarlo, recordó al mundo que la verdadera fuerza no se grita. Se ejerce con precisión, con templanza, con la conciencia de que contener puede ser más poderoso que destruir. Y esa fue la verdad del entrenamiento. No cómo derribar, sino cómo no caer. La noche avanzó sin sobresaltos después de la intervención policial. Las patrullas se marcharon, la declaración fue tomada y uno a uno los testigos se fueron retirando en silencio, como quien abandona una ceremonia inesperada. El Lucky's Diner, ese modesto rincón de costumbre, hamburguesas y tarta de manzana, había vivido algo que lo marcaría más allá de sus paredes. Horas después, cuando la ciudad se sumía en el susurro de farolas encendidas y semáforos intermitentes, el neón del restaurante volvió a brillar. No con estridencia, sino con el mismo tono suave y acogedor de siempre. L-U-C-K-I-S. Un parpadeo, una pausa, y luego de nuevo firme, como si dijera, «Aquí seguimos». Walt Harrison, el gerente, se había tomado unos minutos para quedarse solo. Con un rotulador grueso y un trozo de cartón que había rescatado del almacén, escribió con letra temblorosa pero convencida, «Aquí no hay odio». Pegó el cartel en la puerta de vidrio, justo debajo del horario de atención. No necesitaba más explicaciones. No era una consigna, ni una frase hecha. Era una promesa. Dentro, Naomi seguía sentada. Había vuelto a su mesa después de todo, como si el día no mereciera terminar sin cerrar el ciclo. Su sándwich ya estaba frío, pero eso no importaba. El café, recalentado, tenía un sabor metálico, pero tampoco importaba. Lo que importaba era el silencio que ahora sí era paz,
el espacio recuperado, el aire que volvía a fluir como debía. Cuando terminó, pidió la cuenta. Walt la trajo en persona, con la mirada aún algo humedecida por todo lo ocurrido. Naomi pagó sin decir mucho, dejó una propina generosa, no por obligación, sino como forma de gratitud discreta. Pero en el borde de la factura, con la misma letra sobria que usaba para escribir en sus diarios de servicio, dejó una frase. La fuerza también es que todos vuelvan a casa. Nadie lo leyó en ese momento, pero Walt la encontró más tarde, cuando recogía las mesas. La leyó 3 veces y luego la guardó en la caja fuerte, como quien protege algo que vale más que el dinero. Antes de marcharse, Naomi se detuvo cerca de la barra, donde Lucas Grant, ya separado de sus amigos, esperaba en silencio. El chico no decía nada, sus ojos, enrojecidos y vidriosos, miraban el suelo. Ya no tenía el gesto de pertenencia, lo único que parecía quedarle era la culpa. Naomi lo miró un momento, no con juicio, sino con atención real. «Tuviste una opción», le dijo, «y casi la tomaste. Hazlo la próxima vez, antes de que alguien saque una navaja». No fue un regaño, fue una puerta, una oportunidad de pensar distinto, de no repetirse. Lucas asintió, no dijo nada, pero su gesto lo dijo todo. Naomi se marchó con paso tranquilo, no como alguien que ganó, sino como alguien que cumplió con su deber sin traicionarse a sí misma. Porque esa noche no fue sobre combate, ni sobre castigo, ni siquiera sobre valentía física. Fue sobre límites. Sobre decir basta sin gritarlo. Sobre recordar que la justicia no siempre llega con sirenas, sino a veces con una silla movida, una voz firme y una intención limpia. Y mientras la madrugada se posaba sobre San Diego y los semáforos seguían cambiando aunque nadie pasara, el Luckys quedó iluminado en la penumbra, tranquilo, digno, distinto. A la mañana siguiente, cuando Jenny volvió a abrir el turno, el restaurante le pareció más claro, no porque hubiera más luz, sino porque el miedo se había desvanecido. No por completo, pero lo suficiente como para que respirar ya no doliera. El café sabía igual, los clientes de siempre llegaron, y en una esquina del cristal, el cartel improvisado seguía allí. Aquí no hay odio. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos lo sintieron, porque la justicia puede entrar en silencio, pero cuando lo hace, se sienta a la mesa de todos.